2, 1. Y listo. Muy buenas tardes. Gracias a todos los asistentes por la espera. Bienvenidos a esta nueva jornada de las tertulias de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. En la tarde de hoy tenemos al profesional Boris Villanueva, ingeniero forestal, profesor de la Universidad del Tolima. En este momento es el gerente del tropicario de nuestra institución, que hoy nos va a acompañar y hablar un poco de historia sobre las expediciones botánicas de la Nueva Granada. Agradecemos de antemano a Boris por acompañarnos en esta jornada y ya comenzamos con él. Gracias. Ok, muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Como indicaba Diego, bueno, la presentación de hoy tiene que ver con historia, cómo la Expedición Botánica Nuevo Reino de Granada, pues un aporte grandísimo para la botánica de Colombia. ¿Me confirman? ¿Está pasando bien la presentación? Sí, Boris, continúa. Ok, bueno, sí, bueno, hago parte del Jardín Botánico de Bogotá y de la Asociación Colombiana de Botánica. Pues para hablar de botánica y de historia, pues es necesario irnos a lo más antiguo posible, y lo más antiguo pues serían los pueblos precolombinos. Sin embargo, pues no contamos con información escrita o información detallada de los reportes de esa época, por obvias razones. Sin embargo, ahí están las crónicas, y muchas de las crónicas fueron, por un lado, impresión de los cronistas. La mayor parte de las veces eran religiosos, letrados, que hacían crónicas de los viajes y crónicas de los recorridos en tierra firme. Este fue el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, que hizo descripciones de las primeras plantas que se conocieron en Europa. Por ejemplo, la piña, que es una planta de origen amazónico. Para ellos era una cosa impresionantemente hermosa en términos de forma, de olor, de color. Trataron de cultivarla muchas veces y la llevaron, las hojas, por ejemplo, de las heliconias sobre todo de las heliconias o de otras plantas de estas familias de hojas muy grandes, también fueron muy admiradas. Y se hicieron descripciones de los usos medicinales de muchos de los grupos indígenas. Vale la pena notar, por ejemplo, cómo nombres que fueron encontrados por los españoles cuando apenas tocaron tierra firme, como en La Española o en República Dominicana, en esta isla, fueron adoptados para la misma planta en el resto de América o para los mismos objetos. Por ejemplo, la palabra ají es de origen taíno, que fue registrada en las Antillas. Digamos que uno de los primeros aportes fue, como decía antes, la historia de Gonzalo de Oviedo. Sin embargo, otros libros muy importantes que eran los que llevaban los que soñaban con venir a América fueron escritos también por sacerdotes. En el caso de la historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, que son unas descripciones muy detalladas de muchas de las plantas que fueron usadas para docencia y que fueron usadas por muchos que soñaban con venir a América a recorrer sus plantas. Se describieron los climas, los animales, las plantas, las costumbres de la gente, y pues así hay otros documentos. También tienen sus ilustraciones. En el caso de Rivero, por ejemplo, las ilustraciones de las palmas de Moriche, de algunos animales, descripciones muy juiciosas y detalladas, muchas de orquídeas en las zonas del Casanare. Y también otro aporte muy grande fue José de Acosta, el jesuita, que hizo la historia natural y moral de las Indias, que tiene registros bien importantes de muchas de las especies que se encontraban en estas zonas, como el Perú, Ecuador, la parte de Panamá, y que fueron usadas muchas veces como referencia. Estamos hablando de años antes de que llegara, por ejemplo, José Celestino Mutis acá. Otro aporte grandísimo, muy importante, que fue muy resaltado, era un texto de obligada referencia, fue el Orinoco Ilustrado y Defendido, la historia natural, civil y geográfica de este gran río, publicado en 1745 por el José Gumila, también religioso, jesuita. Él convivió varios años con los indígenas. Él salió del Orinoco y fue a vivir a otros sitios, a ciudades, donde escribió y publicó su obra. Finalmente volvió a esta tierra
y murió en esta tierra pasando los últimos años como un ermitaño, habiéndole dado un gran valor a los conocimientos. Tiene registros importantísimos de las costumbres de los indígenas y valora muchísimo los usos de las plantas por parte de los indígenas. Podemos decir que estas son obras preilustración, obras donde se habla de los valores de las gentes, de la importancia de las plantas, y tampoco, bueno, de una forma descriptiva, y por otros lados también de una forma inventarial, ¿no? Porque hay que entender que muchos de estos procesos eran un proceso de inventario de los bienes que podían extraer de estas tierras. Particularmente José Gumila es considerado como un defensor más bien de las costumbres de los indígenas, él entendía que los usos y las costumbres estaban bien allá de esa forma sin necesariamente ser explotadas ampliamente. Hay que entender, pues, si el Orinoco hoy en día es una región tan grande y amplia, pues nos podemos imaginar en 1700 qué tan grande podría llegar a ser. Otro aporte muy importante, ya más adelante estamos hablando del primer aporte para esta zona, en términos botánicos, porque bueno, sería pasar también por la obra de Nicolás Jacquin, que fue hecha antes, es el aporte de Flora cumanensis. Lo registro acá, me parece muy importante porque Pierre Loughlin era estudiante de Linneo. Pierre Loughlin fue muy importante, fue muy influyente en la obra de José Celestino Mutis. Entonces me parece que es bien interesante entender cuál fue su aporte. Loughlin conoció a Mutis en esta década de 1750, lo conoció en Madrid y después de conocerlo parte para las costas de Venezuela, donde recorre durante 2 años colectando material botánico, haciendo algunas ilustraciones. Sin embargo, muere fallece en las bocas del Orinoco, solo 2 años después de estar acá, y pues es Linneo quien recoge la flora que le alcanza a enviar y la publica como Flora cumanensis. Bueno, una publicación bien interesante y extensa. Ya para llegando a una época más reciente y a una referencia más nuestra, tenemos a José Celestino Mutis, o José Celestino Bruno Mutis y Bocio, que nace en Cádiz en 1732, el 6 de abril. Quiero resaltar un par de fechas importantes que ejercerían una gran influencia en la vida de Mutis. Por ejemplo, en 1735 parte la expedición del Meridiano. Mutis cuenta solamente con 3 años, ¿no? La expedición de Meridiano es esa expedición que se hace, es una discusión que tienen franceses con ingleses, y se preguntan si la Tierra es achatada en los polos o la Tierra es achatada en el Ecuador. Entonces parte una comisión a hacer mediciones al Polo Norte y otra comisión parte a Ecuador a hacer unas mediciones para corroborar con medidas esto. En ese equipo venían varios geodestas y varios geógrafos, pero me permito acá resaltar la presencia de Charles-Marie de la Condamine, que fue un francés geodesta, pero también naturalista, y Joseph de Jussieu, que también fue naturalista. No se la llevaron muy bien, de la Condamine no se la llevó muy bien con Jussieu y tomó camino independiente, y es tal vez una de los viajes y de las referencias tal vez la primera de un naturalista en términos de una expedición no tan grande como una circunnavegación, por ejemplo, como le había pasado a Nicolás Jacquin, y con muchos aportes desde su punto de vista personal. Pues de la Condamine decidió cruzar el Amazonas estando en Quito, porque tenía que salir a la costa atlántica. Decide no dar una circunnavegar Sudamérica, sino que decide cruzar el Amazonas pues a pie, ¿no? Porque no habría otra opción. E inició un viaje a través de diferentes comunidades indígenas donde registra varias plantas muy importantes para la ciencia, muy importantes para la industria del hombre incluso. Registra el hevea, el caucho, que después obviamente se hace parte de la industria del caucho, bueno, valga la redundancia, y también registra el uso del curare. Esta obra de Jussieu, que fue publicada, bueno, varias partes de su obra, es un aporte grandísimo, sobre todo para aquellos
exploradores o naturalistas que tenían el sueño de recorrer, de hacer mediciones, de tener experiencias a través de estos bosques. Y es una de esas obras que llega a manos de Mutis cuando Mutis viene acá. Entonces, cuando Mutis están haciendo, a los 2 años parte de esa expedición, y cuando ya está más adulto, pues tiene sus frutos. Mutis en 1749, obviamente, pues hace su paso a la adolescencia y obtiene el grado de filosofía, de colegiatura. En el 54, bueno, ejerce de médico, se gradúa de médico, comienza a ejercer de médico, y viene una cosa muy importante bajo la influencia de don Miguel Barnáez. Se está iniciando el Jardín Botánico de Madrid, de Aguascalientes, y se vuelve epicentro de viajeros y exploradores, porque pues una de las salidas para poder viajar a América era España. Entonces, por ejemplo, Loughlin estaba en España buscando forma para viajar, para tocar las costas venezolanas, como decía anteriormente, y con él lo acompañaba Claes Alstromer, ambos discípulos de Linneo. Es claro que Linneo pues no tenía el dinero y la decisión de poder enviar botánicos donde quisiera. Entonces Linneo comienza a ejercer presión sobre muchos otros botánicos a enviarlos, ¿sí? La imagen del fondo es una imagen de Sevilla de los años de 1750, 1760, reverdeciendo de gente, de comercio y de viajeros. Loughlin, que aparece acá pues tiene 26 años, porque él parte para Venezuela a los 26 años. Y Alstromer ejerce una importante presencia en la vida de Mutis. Le obsequian libros de Linneo a Mutis y le hablan de las exploraciones naturales. No es totalmente claro en los diarios de Mutis, pero sí hay una fuerte presión de la presencia de ellos dos, y sobre todo de don Miguel Barnáez. De esta época data el primer diario de Mutis y las primeras colecciones botánicas. Él por fin, bueno, logra y decide enrolarse en la comisión del virrey que viene para el nuevo Reino de Granada, y llega bueno, zarpa en 1760 y llega a Cartagena en 1761. Quiero hacer esta descripción porque vean que en 1761 llega Mutis a América, pero es hasta 1783 en que empieza la expedición al nuevo Reino de Granada. Entonces, son 16, 17 años de actividades que tiene Mutis, de descripciones botánicas, que no se nos pueden olvidar y que son de una gran importancia. Él dura más o menos, bueno, varios meses navegando desde Cartagena, dura un tiempo en Cartagena, hace unas descripciones botánicas. Acá podemos ver a la derecha, espero que se pueda ver bien, es un extracto de una de las carpetas que está hecha el año en que él llegó y que iba viajando. Mientras iba viajando describió peces que caían dentro del barco. Apenas llegó a Cartagena hizo descripciones de plantas, las comparó con la flora de Yacán, que había hecho el recorrido por el Caribe sin tocar puerto en Nueva Granada, pero había unas descripciones de plantas que están distribuidas por las playas del Caribe, y Mutis las reconoce, las encuentra y comienza a hacer su flora americana. Y es el inicio de estos aportes. Incluso en esta hay un registro, no hay el dibujo, pero él encuentra un militar, un soldado que tiene talento en el dibujo, y le pide que le dibuje algunas plantas. Después de esta llegada en 1761, para no demorarme en todos estos pormenores de lo que hizo Mutis en este tiempo, es muy importante que en 1777 arriba al Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario del Cerro del Sapo, en esa época parte de Ibagué, hoy en día municipio de San Luis, y empieza a trabajar en unas minas que tenían la extracción, que se permitían hacer la extracción de oro y estaño que estaba en roca, en amalgama. Entonces empezó el establecimiento de las obras. Iniciaron digamos que todo un proceso de rudimentario extracción de material de oro. Sin embargo, durante él trabajaba en la minería hasta cierta hora, y después de las 2, 3 de la tarde se dedicaba a la descripción de plantas. Entonces fueron 6 años aproximadamente donde pudo sentarse un poco más tranquilo, sin las obligaciones de ser el médico del virrey, sin las obligaciones de ser médico y estar visitando pacientes. Se dedicó a
revisar las plantas que estaban en este sitio y a revisar la correspondencia que había empezado con Linneo y con los botánicos europeos. Pues bueno, ya les había mencionado, Loughlin muere en el Orinoco antes incluso de que Mutis hubiera viajado, pero seguía, con Alstroemer seguía la correspondencia, con el mismo Miguel Barnade sigue correspondencia, y empieza a hacerle envíos de plantas a Linneo, y de acá viene la época de Linneo como influencia pues, de la obra de Mutis, es cuando le dedica la Muticia clematis, es en el periodo previo a la expedición botánica. Son unas descripciones que están consignadas en el primer diario de observaciones de José Celestino Mutis, que es una transcripción que hace don Guillermo Hernández de Alba. Las descripciones toman casi la mayor parte del tiempo las plantas que están cerca a la mina y las plantas que Mutis ha trabajado tiempo antes en sus viajes por Santa Fe, sus viajes por Honda, en diferentes sitios. Mutis, aparte de tener un diario de observaciones, es muy juicioso con su correspondencia. Entonces, existen 3 tomos del archivo epistolar de las epístolas. Mutis, cada vez que escribía una carta, la escribía 2 veces. Entonces, hay una copia de la carta que escribía y bueno, hay la carta que recibía. Bueno, se supone que no es 100%. Ya llegando al final de su estadía en las minas del Sapo, Linneo le pide muy amablemente, con una gran curiosidad, que revise las hormigas de la zona. Es cuando Mutis se dedica a ver la ecología de las hormigas que se encuentran cerca a las minas donde está trabajando. Hace unas descripciones bien interesantes de varias especies de hormigas que mucho tiempo después son retomadas por Edward Wilson como un viaje a la historia natural de las hormigas en términos de las memorias de José Celestino Mutis. Hay un viaje muy interesante, hay un evento muy interesante que es el baile de las cucunchas, lo describe Mutis. Años después, bueno, hace pocos años en el Tolima, como homenaje a Mutis, como bien saben, en la ciudad musical de Colombia, crean un grupo de danzas. Un grupo de danzas crea el baile de las cucunchas que imita según las descripciones de Mutis, y son algunas especies de hormigas que bailan que se mueven en círculos dejando un centro vacío. Parte de estas descripciones sobre hormigas pues son aprovechadas por Linneo, pero sobre todo por Wilson. También hace descripciones de serpientes, de aves, hace descripciones muy detalladas de peces. Las serpientes, algunas las preservan alcohol, otras no, entonces su oficio naturalista está incluso antes de saber que le van a dar la expedición botánica, que van a autorizar la expedición botánica, porque incluso cuando llega en 1760, que llega con el virrey, él le plantea la necesidad de una expedición botánica y pues es ignorado, ¿no? Igual pues tiene 27 años, está empezando y pues no tiene tanta relevancia. Para esta época ya hay intereses de hacer una expedición más en el sentido, como le decía antes, de inventariar. La Ilustración llega con unas necesidades de inventariar los territorios ultramarinos de los reinos en Europa, es decir, sus colonias. Pasa en Asia, pasa en las islas, en Filipinas, pasa en América, y pues se está pensando en una expedición al Reino de Granada. En ese momento, en 1780, ya se está gestando la expedición a Perú y Chile por parte de Ruiz y Pavón. Mutis es considerado como un posible candidato a una expedición botánica, pero realmente se piensa en mandar europeos a que la hagan, pero afortunadamente llega de virrey Caballero y Góngora, que también era religioso y que tenían una muy buena relación, entonces autorizan la expedición botánica al nuevo Reino de Granada. La expedición botánica empieza en 1783. Yo quería hacer todas estas predicciones como para mostrar que los dibujos son un gran insumo de la expedición, pero los diarios de Mutis, los trabajos que él hace también son muy importantes y son los cimientos de la Ilustración y del estudio en el nuevo Reino de Granada.
Empiezan los primeros pintores en la expedición en 1783. Bueno, hay como detalles mínimos. La expedición empieza en la mesa de Juan Díaz, pero finalmente por problemas, esa es la época de los comuneros, por las rebeliones de los comuneros y por control de las minas que hay en la Montezuma, en lo que hoy en día es Santana, en el Tolima, que es cerca a Mariquita. Reubican la expedición botánica, la ubican en Mariquita. Entonces arranca en 1783 con diferentes obras y con diferentes desarrollos, pues, donde llegan los primeros pintores que fueron ejerciendo de maestros de los siguientes que van llegando. Los pintores son muy importantes en el proceso de la expedición, pero también lo son los botánicos primeros que llegaron. Escribí algunos pocos que me parece que es muy importante recordar. Salvador Rizo es considerado uno de los mejores pintores junto con Francisco Javier Matiz por su capacidad también de enseñar y de plasmar el interés de Mutis. El mismo Francisco Javier Matiz, pues que es reconocido por Humboldt como el mejor pintor de plantas del mundo. Abajo podemos ver a Pedro Fermín de Vargas, botánico de la expedición. Sin embargo, pues Pedro Fermín Vargas de Vargas, que me parece que como prócer de la independencia juega una figura grandísima, es quien inicia en estudios a Antonio Nariño, a Camilo Torres Tenorio y a otros próceres de la independencia, y hace un papel y juega un papel muy importante en la expedición botánica en esa época en Mariquita, aunque es más recordado por sus líos sociales y problemas por los que finalmente resulta huyendo de Nueva Granada y pues parte de Nueva Granada y no continúa con la expedición más que unos pocos años. También está Fray Diego García, que es un religioso muy dedicado que habitó en Honda durante mucho tiempo y que juega un papel muy importante porque es quien va hasta Belén de los Andaquíes a recoger los laureles de los Andaquíes. Es muy importante también porque era un naturalista dedicado, consagrado a describir lo que veía en términos de plantas, en términos de animales y en términos de rocas y minerales. Él tiene como un encargo también del virrey cuando hace sus viajes de reconocer los sitios de minas y los sitios de potenciales usos. Hace envíos, por ejemplo, de plomo de algunas minas en el Huila y de otro tipo de sustancias. Hay unos documentos bien interesantes sobre su biografía. Estas imágenes, quería citar, al final está la biografía de donde fueron tomadas. Por ejemplo, de Fray Diego García es de la biografía que hace del Santiago Díaz Piedradita y el profesor Luis Mantilla. Y bueno, otras son también ya descargadas de los repositorios de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, esta ilustración de donde está Matiz ya muy avanzado de edad con Céspedes, con Juan María Céspedes, tulueño. Hoy en día el Jardín Botánico de Tuluá se llama Juan María Céspedes. Están revisando matas ya muy ancianos y es parte como de la memoria de las caricaturas que se hacían en esta época en Nueva Granada. Las plantas equinocciales, que es la obra donde donde Kundt plasma el viaje y las recolecciones de plantas de Bonpland en su expedición. Esta imagen es la imagen de la dedicatoria de plantas equinocciales, los viajes de Humboldt y Bonpland, específicamente la parte de plantas, adornado por la Maticia Clematis. Bonpland está muy agradecido Humboldt está muy agradecido con Mutis porque lo atiende muy bien cuando llega a Santa Fe, cuando está replanteando su viaje y llega a Santa Fe, lo conoce, Humboldt lo recibe muy bien la sociedad santafereña. Bonpland era el botánico que acompañaba a Humboldt. Hay que hacer esa aclaración. A lo largo de muchos años se ha visto como que Humboldt, la obra de las plantas fue hecha por Humboldt, el que colectaba las plantas era Bonpland y el que las trabajaba era Bonpland. Sin embargo, la publicación se demora porque Bonpland asume otros cargos cuando vuelven a Europa y la publicación final se le encarga a un tercero, que fue Kundt. Sigismund Kundt asume la publicación de la obra y entra como tercer autor de esta obra, que hoy en día en términos de plantas y
nombres dados a estas plantas ya no es la mezcla de Humboldt, Bonpland y Kuhn, sino que solamente es Kuhn, porque fue, digamos, que el gestor en mayor parte de la obra escrita. Humboldt le dedica la obra a Mutis, como podemos ver. Eso es, bueno, pasa obviamente años después de que ya Mutis bueno, unos años después de que Mutis ha muerto. Es muy importante el paso de Humboldt, estamos hablando que esto es 1801. En 1801 ya la expedición botánica lleva varios años en Santa Fe. Las contribuciones de la expedición botánica se están viendo en otro tipo de sentidos y pues digamos que entran a jugar otros botánicos. Acá voy a hablar un poco, ya pasándolo a la parte de la expedición en términos de su desarrollo, de dos botánicos que me parecen muy importantes, que son los herederos de la expedición. Yo quiero tocar temas históricos que no son tan sonados. Por ejemplo, los iconos, las láminas de la expedición las pueden consultar en el repositorio del Real Jardín Botánico de Madrid. Pues no tendría sentido repasar las familias y las especies, porque pues la idea es hacer un aporte más histórico de cuál fue el aporte de la expedición botánica. Francisco José de Caldas me parece que es una figura muy importante en la expedición botánica. Ahora les voy a decir por qué. Documentos recientemente publicados pues nos permiten entender esto. Como insumo para explicar y contar la historia de Caldas se tomaron las cartas de Caldas publicadas por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, perdón. Sin embargo, hay una publicación reciente, esa publicación es muy difícil de conseguir hoy en día, pero hay una publicación reciente que de hecho es publicada por la Universidad Distrital y se encuentra incluso en Panamericana, así que no es de tan compleja obtención, donde las cartas de Caldas pues, tienen una correspondencia muy prolífera con sus amigos y con varias personas. Es un bachiller destacado, inicia su bachillerato en el seminario de Popayán, es payanés. Él logra hacer varios planteamientos sobre el principio de matemática de Newton cuando está en el colegio, sobre todo la refracción del color, hace unas publicaciones muy interesantes. Es tomado como el eje principal de un grupo un grupo de estudiosos o de bohemios de la ciencia de Popayán de esa época más o menos, junto con la influencia de algunos profesores. Él sale a estudiar Derecho a Nueva Granada y vuelve y toma el cargo de catedrático en Popayán, pero una enfermedad que no le permite leer y trabajar mucho, que es un dato un poco impreciso, digamos que lo salva de ejercer el derecho, porque pues él nunca quiso ser estudiante de derecho, ahorita les cuento cómo por qué, y ejerce como padre general de menores, que es un cargo que tenía que ver como con los chicos que estaban en Popayán, como que no estuvieran en la vagabundería, bueno, que no estuvieran en las calles, que no hubiese ese tipo de desorden. Entonces ubica en oficios y en artes a los chicos que están desocupados como aprendices y genera toda una norma para que los chicos entren y asuman responsabilidades. Siempre he pensado que es como si hubiera formulado el primer SENA, el primer Servicio Nacional de Aprendizaje en esta tierra, ¿no? Pues en esa época era Nuevo Reino de Granada. Después, cuando sale del cargo, porque insiste que también los hijos de los pudientes, de aquellos que tengan nobleza o que tengan dinero, también ejerzan oficios, basándose en el ejemplo de un rey que se va de agricultor, pues lo sacan del cargo, no es muy bien aceptada esa propuesta, y decide con un hermano invertir dinero en telas, en varios productos, en sombreros y telas, e iniciar un tránsito de comerciante entre La Plata, La Jagua y Popayán. Eso pues obviamente abre en el mercado los días domingo, lo que le permite estar el fin de semana, el resto de la semana, concentrado en mediciones, en estudios de ciencias naturales que está empezando a tocar. Ahora hay una parte muy importante de una de las facetas de Caldas, tal vez poco conocido, es la influencia que ejerce la expedición de la Condamine en Caldas, la expedición en Ecuador, la medición de las alturas. Entonces él comienza a hacer sus propios cálculos, comienza a fabricar sus propios aparatos
y por unos se los fabrica él mismo y otros, como el cuarto de círculo, y otros los compra o los adquiere después de otra forma. Así es como más o menos entre 1795 y 96 hace diferentes viajes y comienza a hacer mediciones y a hacer mapas de los lugares que va recorriendo. Cuando hay una convocatoria del papel periódico de Santa Fe, perdón, para medir el Cerro de Guadalupe, él ya tiene las mediciones del Cerro de Guadalupe y participa, y así aparece por primera vez en una publicación. En el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la ciudad de Santa Fe, que hacen como un concurso para ver la medición. En 1801, cuando sale este Correo Curioso, Caldas se siente muy entusiasmado porque lleva años recorriendo estas tierras que van desde la Tierra Caliente cerca del río Magdalena, en la Jagua, en el sur del Huila, hasta la parte fría y los páramos cercanos a Popayán. Entonces tiene unas memorias y unos productos para él muy interesantes y que cree que debe publicarlos. Entonces ya ha reparado en las plantas, en el 97 escribe que es muy importante saber de las plantas y empieza comunicación con su primo, Camilo Torres Tenorio, que eran primos por su mamá, Caldas Tenorio y Camilo Torres Tenorio. Empiezan una comunicación para hacer parte de la expedición botánica. Entonces, él tiene todo esto preparado, tiene como ya unos documentos que quiere publicar y quiere saber de plantas, quiere conocer de plantas, porque se ha dado cuenta que las plantas cambian a lo largo de las alturas, y también ha entrado en los usos del barómetro y también sabe de la presión, y tiene como unas interpretaciones de estas situaciones, que los plasma en sus escritos sobre pisos térmicos. Más adelante lo explico un poco mejor. Ya llega 1801 y a final de 1801 Humboldt tiene que arribar a Popayán. Humboldt estaba en Santa Fe, su destino va a ser Perú. Entonces Santiago Arroyo, que es como el amigo de Caldas de toda la vida, le han hablado a Humboldt sobre Caldas y le dicen de la importancia de que hable con Caldas y que vea sus interpretaciones y sus mediciones. Humboldt ya ha podido revisar algunos de los escritos y se siente muy atraído y llega a Popayán, pero Caldas no está en Popayán. Caldas está en Quito atendiendo labores de su familia y pues como abogado, pero se vienen encontrando en Ibarra en 1801. Acá viene una parte muy importante, porque en 1801, después de que Humboldt ha leído todas las cosas que le tenía, los escritos que le mostraron de Caldas en Popayán, la familia, los papás lo reciben en la casa a Humboldt, le muestran las mediciones, le muestran las publicaciones, los escritos que tiene guardados, y Humboldt se siente muy, muy motivado a hablar con el joven neogranadino, que en medio pues se podrán imaginar, sin aparatos científicos, sin una formación muy profunda como la que pudo haber tenido él, pues se siente atraído por y en Ibarra, en 1801, el 31 de diciembre, por fin se encuentran. Pero quiero resaltar esto, que pues fue Bonpland quien lo ejercitó. Obviamente él hablaba con Humboldt, pero Bonpland lo llevó a sus correrías y a sus colecciones botánicas. Bonpland le enseña cómo hacer las colecciones, le enseña cómo hacer las descripciones, cómo le muestra los libros para hacer las clasificaciones. Incluso muchos de estos libros que Caldas llevaba años tratando de adquirir, decide transcribir muchas partes de estos libros, pasa todas las noches en vela transcribiendo libros que no va a poder adquirir. Entonces comienza a acumular un gran conocimiento en botánica, y este método, acá podemos ver las imágenes abajo, pues que usa de ayuda, son descripciones, ilustraciones del viaje de Humboldt, otras extraídas de internet, pero la de la mitad, están citadas al final. La de la mitad son las ectipas. Resulta que lo que hacían era que prensaban la planta y después la entintaban y le ponían papel, como si la estuvieran calcando. Entonces, esa impresión es la impresión real en físico de una planta aplastada, un poco prensada, y pues la tinta quedaba en el papel mostrando el esqueleto de la planta y la forma y el tamaño real de la planta. Ese método de las ectipas le fue enseñado a
a Caldas por Bonpland. La experiencia que adquiere con él pues es una cosa increíble en términos de botánica. Si vamos a ver, Mutis pues no había ido a Europa, pues nunca volvió a Europa, ¿no? La formación clásica era autodidacta con los libros que le llegaban de Linneo, pero Bonpland estaba mostrando a Caldas los últimos conocimientos en plantas. La primera ectipa que les muestro es una imagen compartida personalmente por uno de los curadores del Real Jardín Botánico de Madrid, y estas dos aparecen citadas al final. Se puede ver, es la obra sobre el herbario de Caldas y se puede ver en línea. Es una publicación dentro de un libro sobre el bicentenario de Francisco José de Caldas. Las que parecen como dibujos son de unas caricaturas de una serie de historia de la colonia, historia que ha hecho el Señal Colombia, y pues que en algún momento las he ido adaptando a las presentaciones como para no hacerlas como tan rígidas. Entonces, esta es parte de las ectipas que la historia viene encontrando, pero recientemente. No hace más de 10 años aparecen esas ectipas, y no hace más de 15 años que se sabe que la obra de Caldas en botánica fue muy grande. Mutis vio solamente 27 plantas de Caldas que él envió desde Popayán, antes de empezar pues como el trabajo con Mutis. Valga la pena notar que es 1801. Caldas nunca ha hablado en persona con Mutis. Si lo vio en Nueva Granada, en Santa Fe, cuando estudió Derecho, no hablaban, no tenían intercambio. Caldas fue a estudiar Derecho, sacó su título de Derecho y se devolvió para Popayán, y ya pues todo lo que les conté anteriormente. Entonces, todo lo que ha sabido Mutis de Caldas ha sido por correspondencias y por la medición que hace Caldas de Guadalupe, del Cerro Guadalupe, como les decía anteriormente. Ocurre un suceso muy importante en la historia, y es cuando Caldas se emociona al principio porque cree que Humboldt, lo va a llevar al resto de su viaje, que va hasta Lima. Después de Lima zarpa para México, y pues él tiene la facilidad porque tiene parientes en estas zonas, pero Humboldt no acepta llevárselo, por sucesos que no vienen al caso. También, por ejemplo, para esta parte de la historia recomiendo la biografía de Francisco José de Caldas, publicada por don Santiago Díaz Piedradita, en la editorial de Estudios Santanderistas, si no estoy mal. También es de fácil adquisición, de fácil acceso. Entonces, cuando Caldas cree que Humboldt se lo va a llevar para el resto de su viaje, le pide a Mutis subvención económica. Y Mutis le envía una carta diciéndole que listo, que le acepta enviar un monto de dinero para que él siga su viaje con Humboldt. Pero Humboldt le dice que no. De hecho, la carta, lo que dice la historia es que lo que dice una de las cartas de Caldas, es que las dos cartas le llegaron al mismo tiempo. Primero le llegó la de Mutis diciéndole que le autorizaba la plata, y después le llega la de Humboldt diciéndole que no lo va a llevar, que él no está invitado, que prefiere irse solo. Y realmente no se va solo después, ¿no? Eso hace parte de una de las cartas más descorazonadas de Caldas, donde se lamenta de estar en una colonia, de estar en un lugar como estos, alejado de la ciencia. Entonces, cuando no lo acepta, Caldas tiene una propuesta para Mutis. Él le propone que para ampliar la expedición botánica, él baja hasta el Pacífico, en lo que hoy es Barbacoas, departamento de Nariño, y remonta el Pacífico hacia el norte, pasando por Buenaventura, la costa del Chocó, llega a Panamá, cruza el istmo de Panamá, cruza el Golfo de Urabá y llega a Cartagena, pero antes pues pretendía escalar las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Caldas era un conocedor de la geografía increíble. Como era geógrafo, le gustaban los mapas, echaba mano de cualquier cantidad de mapas que tuvieran. En esa época, se podrán imaginar, pues España tenía un riesgo de guerra con Inglaterra, con Francia. De hecho, tenía guerra con las dos en algunos momentos. Los mapas eran prohibidos, y el tráfico de mapas era muy limitado, y las mediciones no existían o eran muy cortas. Sin embargo, Caldas tenía el conocimiento suficiente y había hecho las averiguaciones suficientes para plantearle a Mutis un viaje como el que les estoy diciendo.
Sin embargo, Mutis, aunque le atrae mucho la idea y la energía de Caldas, porque además la propuesta de Caldas no es que voy y hago eso en 6 meses, eran 3 años de viajes, y pues ustedes se podrán imaginar que era salir de Popayán y llegar hasta Barbacoas. Hoy en día sigue siendo un viaje pues largo, no considerable. En esa época realmente no habían caminos o los caminos eran muy deficientes. Sin embargo, pues Mutis no acepta, Mutis le responde que tiene un interés muy fuerte en las quinas de Perú. Entonces le dice que vaya tras las quinas antes que llegaran Tafilla y Manzanilla, que eran botánicos ecuatorianos que hacían parte de la expedición botánica de Perú, de Ruiz y Pavón. Esta expedición de Ruiz y Pavón estaba llegando al Perú, perdón, y había tenido varios percances. Ruiz y Pavón inicialmente perdieron en un naufragio, después los piratas robaron una parte de la carga, en otro caso hubo un incendio grandísimo, y esa expedición, aunque ya tenía publicaciones, venía un poco frenada. Entonces, Mutis tiene, pues yo creo que es una de las referencias más fuertes que tenemos sobre el sabio Mutis, su cercanía hacia al género Sincona. Quiere hacer la descripción total de las quinas y ya ha empezado la obra, que termina siendo publicada en el papel periódico de Bogotá, y quiere que Caldas vaya detrás de las quinas antes que los de la expedición botánica de Ruiz y Pavón, lo que deja a Caldas sin poder hacer el viaje que le había planteado por toda la costa pacífica. Sin embargo, él le plantea una pequeña modificación a su viaje. De fondo vemos uno de los mapas que hacía Caldas. Este es un mapa de parte del río Magdalena, hoy en día muy cercano a ciertos pasajes, a ciertas partes. Bueno, en 1800, aquí hay una pequeña descripción de los viajes de Caldas, en Ibarra, o ciertos pueblos que están en estas partes de páramos de la entrada a Ecuador desde lo que hoy en día es Colombia. Entonces, él, sin embargo, insiste en ir al Pacífico y hace un viaje en 1803 hasta el Mar Pacífico, que es el viaje a Malbucho. Después comienza a hacer otros siguientes viajes para buscar las quinas en La Cutanga, Riobamba, en Cuenca, en Loja, donde hace muchas colecciones botánicas. Vuelve en Pasto, Popayán, Páramo de Guanacas, La Plata, Timaná, Neiva, y sigue haciendo sus colecciones botánicas. Y llega hasta Santa Fe, finalmente en 1806, 3 años después, un poco más de 3 años después de haber salido en este viaje, que sin embargo logra llevar un viaje, una exploración bien interesante, que bueno, que esta información va quedando relegada. Ahorita les cuento más o menos por qué. En conclusión, colectó o herborizó cerca de 6.000 ejemplares de plantas en Ecuador, en el viaje que hizo a Ecuador, incluyendo también los territorios que están en los Andes, que hoy en día son Colombia. Dentro de esas exploraciones hizo 2 volúmenes de descripciones botánicas y observaciones. Tiene folletos de diseños de las plantas, hizo los folletos de diseños con colecciones de cortezas, de semillas, de frutos. Hizo las septipas que les comentaba anteriormente. Y pues llega a 1805, a final de 1805, inicio de 1806, con 16 cargas en mulas de los productos que colectó en la expedición botánica. En su expedición, pues en esta expedición satélite que pudo organizar a Ecuador. Dentro de esa expedición hizo muchísimas mediciones, hizo muchas observaciones, los cuales fueron encontrados paulatinamente, y recientemente por el profesor de historia Mauricio Nieto Olarte, y publicados en la obra cartográfica de Francisco José de Caldas, algunos y otros pues en otros artículos y documentos. Este aporte de documentos, pues mucho quedó plasmado en el semanario del Nuevo Reino de Granada. Yo creo que una de las que vale la pena resaltar, que tal vez una de las grandes contribuciones de la expedición botánica que pudieron plasmarse, aparte de los dibujos que estéticamente son muy bonitos, pero no fueron publicados científicamente, está el semanario del Nuevo Reino de Granada.
en esa época. Hablo de aportes en esa época porque pues las ilustraciones, los dibujos son aportes para siempre, porque pues allá están en España en buen cuidado, ¿no? Pero el semanario El Nuevo Reino de Granada, que fue auspiciado por la Expedición Botánica, que fue iniciativa de Francisco José de Caldas, fue una publicación, obviamente semanal, donde Caldas plasmó muchos de los pensamientos, de los análisis que hizo sobre el clima, sobre las plantas, sobre las diferentes cosas que encontró. Acá podemos ver una salvia, la imagen de la tipa, y la imagen de la ilustración. Varias de estas tipas con los ejemplares secos fueron aprovechados por los ilustradores de la Expedición Botánica para hacer dibujos. Entonces los dibujos fueron hechos después cuando ya se tenían las septipas para poder contar con esto, y pues las memorias tenían los colores y pues se contaba con Caldas para aportar hacia los colores. Digamos que una de las obras más, uno de los aportes más importantes de Caldas que no se publicó en su momento, que él muy humildemente guardó, incluso cuando la obra de Humboldt en 1807 salió a la luz, que fue la geografía de las plantas, donde habla de cómo las plantas se distribuyen a diferentes tipos térmicos. Después, revisando los documentos de Caldas que fueron encontrados en los archivos de la Armada, archivos reales en España, pues encontró que Caldas había planteado lo mismo, lo había dibujado, y las fechas incluso donde él plasma esta información son anteriores a la publicación de Humboldt. Aunque ellos publican el semanario del Nuevo Reino de Granada, publican la traducción de geografía de las plantas de Humboldt. Vale la pena notar que la publicación el documento de la publicación la publican en español. Tiene no está traducida por Caldas, pero tiene una reseña hecha por Caldas. La reseña de Caldas es más larga que la publicación de Humboldt, incluso con muchos apuntes que pueden verse después de haber visto estos archivos 200 años después que vieron la luz, pues que Caldas tenía sus interpretaciones bien personales y que coincidió mucho con Humboldt. Cierro la parte de Caldas y quiero, no sé cómo estoy de tiempo, me dicen si me paso. Pero bueno, quería cerrar esta parte de Caldas con la geografía de las plantas y pasar hacia otro proceso bien interesante que me parece importante. Bueno, quiero cerrar también recordando que Caldas, después de que muere Mutis, en el testamento queda Sinforoso Mutis como director de la expedición botánica, y él queda dentro del observatorio astronómico, razón por la cual él no puede darle terminación al trabajo que había iniciado en su expedición. Incluso él escribe un memorial de agravios recordando que él colectó las plantas, que él las vio vivas, que él las prensó, que hizo las descripciones, que se enfermó en el proceso de hacerlos, que fue un viaje muy larguísimo y que nadie más que él merecía pues el honor de trabajar esas plantas. Sin embargo, pues no fue bien visto por la corona, porque había sido ya era el testamento de Mutis, lo dejó consignado en su testamento, aunque se dice que, bueno, Mutis le dijo a Caldas que él iba a ser su sucesor en la dirección de la expedición botánica, pero cuando leyeron el testamento que él escribió el día en que murió, el último testamento, pues había cambiado de opinión, lo que afectó otra vez a Caldas bastante. Caldas, después de esto, toma un proceso muy importante como editor del semanario del Nuevo Reino de Granada, y las plantas quedan un poco como aparte, pues él ya no hacía parte de ese proceso, entonces sigue trabajando por otro lado con el semanario. Después estalla el grito de independencia, hay otros tipos de procesos donde él asume un papel como editor también de boletines, y después asume el papel de ingeniero de guerra, lo que lo lleva a Antioquia, donde funda la primera escuela de ingenieros militares que tiene pues Colombia, ¿no? Razón por la cual hoy en día la memoria de Caldas es salvaguardada por el Ejército Nacional. Cerrando esta parte de Caldas, concluyo en que cuando llega Morillo para la pacificación, empaca todas las muestras, empaca todos los procesos. El proceso lo hacen Sinforoso Mutis y lo hacen Francisco Javier Matiz.
les dan menos de un mes para empacar y registrar toda la obra, los 30 años de expedición botánica, bueno, más de 30 años, razón por la cual pues muchos documentos fueron guardados sin el debido registro y sin la debida información, así también pues como pasó con los mapas de Caldas. Bueno, muchos mapas también fueron producidos después, pero también, bueno, ahí vale la pena aclarar que según memorias de Matiz, muchos de los productos que hay en la expedición fueron botados por orden de los militares españoles que estaban verificando el embale de las cajas, que fueron más de 120 cajas las que se embalaron para Europa con el producto de la expedición botánica Nuevo Reino de Granada, y pues que quedó ahí. Ahora quiero hacer referencia a otro sucesor de la expedición botánica, de una forma directa incluso. Don José Jerónimo Triana, de lejos se puede considerar el más grande de los botánicos colombianos, tanto por la magnitud, por lo grande de su obra, como por lo importante de ella. Hizo parte de la expedición coreográfica. Bueno, digamos que entre su inventario de producción publicó más de 1220 nombres botánicos. Si nos vamos a que en la época de la expedición botánica no se publicaron más de 60 nombres, tanto con el semanario de Caldas o incluso con los diarios de Mutis, no pudo haber llegado más allá arriba de lo que se publicó, de lo que Triana mismo publicó. Pero Triana publicó mucho de la obra de Mutis. Él hace parte de la expedición coreográfica, pues como recordamos es la expedición que adelanta Agustín Codazzi para, digamos que medir y registrar ríos, cordilleras y diferentes accidentes geográficos que hay en esta nueva nación. Sin embargo, pues llevan un nuevo botánico, y este joven botánico fue José Jerónimo Triana. ¿Por qué digo que es un heredero directo? Porque Triana fue estudiante, tuvo como maestro por ciertos momentos a Francisco Javier Matiz, al pintor de la expedición botánica. Cuando ya estaba muy anciano Matiz, Triana iba y bueno, hacían recorridos y Matiz le enseñaba algo, pero sobre todo le hablaba de la expedición botánica. Y es algo que a mí me gustaría que a veces uno no lo interpreta o no lo puede ver bien, pero si uno se imagina, pues cada dibujo era único, ¿no? Y los dibujos pues no salían de la expedición. Realmente muy pocas personas en Nueva Granada podían ver lo que estaban haciendo los de la expedición botánica. Veía gente llegar con matas, a gente dibujantes. La escuela de dibujantes tuvo más de 50 pintores. Sin embargo, no todo el mundo podía verlo, pero lo que había era una memoria, era algo. Hubo una expedición botánica, fuimos, cogimos matas, había matas ahí, estaban las plantas, se dibujaron los dibujos que según Humboldt eran los más hermosos, pero no había una muestra para decir así eran los dibujos. Sin embargo, la memoria de esto era Matiz, que fue profesor sustituto en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde lo conoció Triana, y donde digamos que le enseñó y le sembró esa inquietud sobre todo ese aporte que había de la expedición botánica, que se fue para España y estaba ya guardada en un herbario hacía 100 años, ¿no? Bueno, no, hacía 40, 50 años. Entonces, lo que hace Triana después de la expedición coreográfica y se va para Europa, es pedir entrar al Real Jardín Botánico de Madrid, y después de varios años de solicitud logra entrar y verificar las plantas y hacer un listado de plantas. Esa es parte de sus créditos, ¿no? Lo que hizo con la obra, la flora de Nueva Granada, o de la expedición botánica Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, de sus propias muestras, lo que él colectó en la expedición coreográfica, hizo más o menos 50.000 registros, 50.000 duplicados, colecciones y duplicados, de los cuales más o menos eran 8.000 números de colección. Y pues que tenían muchos duplicados y bueno, diferentes tipos de ejemplares botánicos. A lo que se llega más finalmente, que son más o menos de casi 3.950 especies. Lo que podemos decir que incluso fue mucho más grande que la expedición al Nuevo Reino de Granada, ¿no? Pues guardando las diferencias. Pues Mutis tenía su epicentro en Mariquita inicialmente y no se podía mover más allá, y los aportes fueron los de Caldas en Ecuador, en las montañas de Nariño y del Cauca,
y de Fray Diego García en Belén de los Andaquíes, y otros que se hacían por el río Magdalena cercanos a Mariquita, muchos que tienen que ver con las cuencas del río Gualí o con otras cuencas cercanas de bosques húmedos. Sin embargo, la obra de Triana fue grandísima. Él fue, vale la pena resaltar, él fue 3 veces en la Buenaventura, en una época que había que cruzar las 2 cordilleras, bajar la oriental y cruzar las otras 2 a lomo de mula. El acceso a los ríos, a las diferentes bosques, había que hacerlo por mar. Por tierra era casi imposible hacer esos accesos, y las colecciones de Triana han servido para hacer unas descripciones de, aún después de las que él publicó, se han publicado muchas otras especies nuevas a partir de sus propias colecciones. El trabajo de Triana se desarrolla principalmente en Europa. Él hace un proceso muy fuerte de socialización de las plantas, socialización del conocimiento botánico, y logra difundir esto, y pues se le hacen varios reconocimientos. Se le da la Legión de Honor en Francia. Italia también le rinde honores, y bueno, tiene sus reconocimientos en su época, que es algo muy valioso. Don Santiago Díaz Piedradita lo llama el Caballero de las Flores, que yo creo que fue un mérito muy merecido, y pues finalmente muere en 1890. Los últimos 8 años de Triana no vuelve a tocar matas ni se dedica a las plantas y se olvida de las plantas, que es un dato muy curioso, ¿no? Pero bueno, yo quería tocar la historia de Triana porque me parece que es muy importante. Digamos que fue el sucesor más importante de Mutis en su momento, en ese siglo XIX. Hoy en día la obra de Mutis tiene muchos sucesores. La obra de la expedición botánica, que viene desde Mutis y que fue alimentada con Caldas y con otros que no mencioné, que debía haber mencionado, pero que bueno, el tiempo incluso no ha sido suficiente. Yo quiero hacer mención especialmente a 3 personajes: al profesor Santiago Díaz Piedradita, bueno, a 2 personajes y a una institución, a don Santiago Díaz Piedradita como historiador y botánico. La obra de Santiago Díaz Piedradita, recuperando el conocimiento de la historia colombiana, la historia científica, la historia médica, es increíblemente gigante, es grandísima. Considerado también uno de los mejores botánicos colombianos, dedicado a un grupo muy complejo de plantas, la familia Asteraceae o la Sinanterología. Don Santiago Díaz Piedradita fue la inspiración para muchos botánicos, que nos gustó en algún momento sentarnos a revisar la historia de la botánica y tratar de rescatar un poco ciertas historias que están por ahí perdidas, olvidadas, sobre los sucesos que acaecieron a finales de ese siglo XVIII. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que siendo una academia independiente durante muchos años del Estado o de cualquier entidad privada, ha mantenido la publicación de historia, de conocimiento de la ciencia, no en botánica nada más, sino en muchas otras líneas: geografía, astronomía, geología, química. Tiene grandes aportes en ediciones a libros sobre la expedición botánica, sobre el conocimiento de la botánica en Colombia, el siglo XIX, que fue un siglo poco conocido, y los inicios del siglo XX, y creo que es muy importante conocer que la Academia Colombiana de Ciencias tiene muchas de sus publicaciones, están en línea, son de fácil acceso. Desde su primer ejemplar en los años 30, tiene los textos disponibles en línea. Y don Enrique Pérez Arbeláez, el sacerdote Enrique Pérez Arbeláez, fundador del Jardín Botánico de Bogotá, tenía el gran empeño de rescatar la memoria de la expedición botánica, y empezó los primeros acuerdos, empezó las primeras labores para que eso fuera posible, y pues hoy en día tenemos gran parte de la historia gracias a los adelantos, a los convenios que logró hacer con el gobierno español, en compañía de don Guillermo Hernández de Alba, que pudieron resucitar muchos de los diarios, por ejemplo, a la transcripción de los diarios del archivo epistolar de Mutis, y el conocimiento, y sobre todo las láminas que llegaron en algún momento a Colombia de nuevo, duplicados en algunos casos, otros casos la obra reproducida, pero muy importante pues que todos podamos tener acceso a ellas. Como bibliografía, pues hay diferentes documentos, como ya les había dicho, sobre Caldas, sobre la historia y la ciencia, sobre la historia de la ciencia en el Nuevo Reino de Granada, muy importante, un autor, Mauricio Nieto Olarte, profesor de la Universidad de los Andes, con unos aportes importantísimos sobre
la memoria de Caldas, bueno, también con una interpretación muy interesante sobre lo que era el conocimiento en esa época. Los diarios de observaciones de Mutis, algunas de las obras de Santiago Díaz Piedrahítas, algunas cosas que de pronto se me pasaron, algunas imágenes que están de unas publicaciones, el proyecto de digitalización de los dibujos del Real Jardín Botánico de Madrid, que es muy importante, los iconos. El otro, que es lo que les mencionaba, de donde saqué las ectipas, el bicentenario, las memorias del bicentenario de Caldas, particularmente el artículo sobre los herbarios y escritos plantas de Francisco José de Caldas y su contribución del profesor, del profesor José Luis Fernández Alonso, que yo creo que es uno de los personajes muy importantes en la historia de la botánica colombiana y que pues se merece todos los créditos, y que una gran parte de lo que puedo decir hoy es por algunas conversaciones que tuve con él o por presentaciones que he visto de él, y otros documentos y algunas imágenes que fueron rescatadas de internet. Muchas gracias, muy amables por su atención, disculpen si me extendí demasiado. ¿Están ahí? Vale, vale. Y claro, Boris, estamos acá bueno, okay. Escuchando esta historia muy interesante, muy chévere. Ya en esta parte entramos a unas preguntas que nos han hecho durante todo el transcurso de tu presentación. Comenzamos de pronto. Andrea nos preguntó sobre cuál era la nacionalidad de estos botánicos, principalmente, de los que nombrabas. ¿La nacionalidad? Sí, así en general, de pronto, unos en general. Ok, bueno, de los más antiguos, bueno, Linneo era sueco, Löfling era sueco, mencioné a de la Condamine era francés, casi creo que estoy seguro. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, Humboldt era prusiano, ¿no? Hoy en día es Alemania. Mutis obviamente pues era español, de Cádiz. Ya de los que mencioné después, por ejemplo, Fray Diego García había nacido acá en América, era ya americano. Caldas nació en Popayán, bueno, de la Condamine sería también francés. Bueno, no, creo que mencioné de los recientes en Colombia, eran neogranadinos, bueno, americanos. No recuerdo, bueno, yo mencioné dos ecuatorianos que realmente no eran ecuatorianos, ellos eran españoles, pero trabajaban en Ecuador. Digamos que las nuevas generaciones, ya como de Caldas, por ejemplo, Matiz, Francisco Javier Matiz, que es considerado pintor y botánico, él era de Guaduas, natural de Guaduas. Los otros también que fui mencionando, Camilo Torres Tenorio, también eran de América, pues Camilo era de Popayán. Sí, en cuanto a nacionalidades, creo que eso sería un resumen así a la ligera. Vale, Boris, muchísimas gracias. Santiago Enciso nos lanzó una serie de preguntas. La primera es, ¿qué tan grande fue el impacto del arte en la expedición botánica? ¿Qué tan grande fue el impacto del arte? Bueno, don Santiago Díaz Piedrahita, el profesor Santiago Díaz Piedrahita, afirma un poco que se puede leer entre líneas en varios historiadores también que si Mutis no se hubiera obsesionado con una descripción tan real y con una obra acabada, tan bien acabada, hubiera publicado en términos científicos más producciones de la expedición botánica. Entonces yo creo que el impacto fue que se volvió la parte estética un poco más importante, más rescatable que incluso la parte científica, o que no hubo tiempo para las dos, y eso fue digamos un punto de favor en la historia, en el momento de Mutis. Porque como lo digo, las colecciones y las láminas fueron el insumo para otros botánicos, como inicialmente Triana. Pero sí, yo creo que pues eso fue muy importante a la hora de resultados. Por otro lado, las descripciones formaron también muy buenos botánicos como Francisco Javier Matiz. Recordemos que Francisco Javier, muchos de los pintores de la expedición eran pintores de las familias más prestantes de Mompox, de Santa Fe, de Cartagena, como Rizo, por ejemplo. Bueno, Rizo era Mompox, pero
y se educaron muchos de estos en Europa y tenían sus estudios aparte, pero para los casos, por ejemplo, de Matisse, Matisse no era de formación, no era de cuna, pues era una familia no humilde, no pues que no tuvieran la suficiente capacidad económica, pero digamos que Matisse tuvo que trabajar desde muy joven como pintor. Pero Matisse se volvió profesor de botánica con el tiempo por las descripciones que hacía en el oficio de dibujar. Yo creería que ese fue un gran aporte. Pues del arte, digamos que fue una cosa increíble. Se supone que son de las mejores ilustraciones que hay en el mundo científico de plantas. Incluso hay muchos bocetos que tienen animales, que no son los que están comercializados hoy, o bueno, que no los que están reproducidos hoy en día, pero pueden acceder al repositorio del Real Jardín Botánico de Madrid y pueden buscarlo. Pueden buscar simplemente Real Jardín Botánico de Madrid, Mutis, y ven las láminas, pues, hay más de 5.000 láminas y varias tienen bocetos con animales. No son fáciles de encontrar, pero pues hay algunas. En la obra del Bicentenario que les decía, están citadas, hay unas citaciones ahí bien interesantes. Vale, Boris, gracias. También Santiago Enciso nos hace la siguiente pregunta, que si se puede establecer que la expedición está inmersa en otros intereses, como por ejemplo en la minería. Eso es una apreciación un poquito mezclada. Como les decía, las expediciones botánicas o las expediciones naturales de esa época eran una forma de registrar, ¿no? Era una forma de inventario. Como lo dice el profesor Mauricio Nieto Larte, son formas de apropiación del nuevo mundo. Venían a hacer inventario de lo que había acá. Es innegable que el interés de Mutis por las quinas no era 100% taxonómico, sino que el interés era comercial, porque tenía que ser un factor para el nuevo reino. Recuerden que la malaria ya estaba afectando muchísimo las colonias en la India, en las colonias en Oriente. España tenía también colonia en Filipinas, por ejemplo, en África, y era muy importante disponer de corteza de quina, y eso fue uno de los objetivos de la expedición botánica, bueno, particularmente de Mutis. En cuanto a minería, siempre se ha pensado en minería porque Mutis lo que hizo en las minas del Sapo pues era hacer minería, era extraer oro, pero siempre me ha parecido que como minero la llevó mal porque pues no era una mina de oro, de veta de oro. El oro estaba mezclado en amalgama con otros metales y tenía que hacerle un proceso para extraerlo. Ese proceso termina y él empieza el proceso de la expedición botánica en 1783, pero entonces recuerdo lo que yo les decía al inicio, él lo trasladan de la mesa de Juan Díaz, de la mesa ahí en Cundinamarca, a lo que es hoy en día Mariquita, para que también haga veeduría de las minas de la Montezuna, que es, hoy en día se llama, bueno, esa zona se llama Santana, en el norte del Tolima, muy cerca a Mariquita. Y también pues para apaciguar los ánimos en una ciudad grande que era en esa época Mariquita, cerca a un puerto del Magdalena. Entonces, los objetivos no eran de hacer minería literalmente, yo diría que los objetivos eran de apropiación del nuevo mundo en el sentido de los productos que podía generar en términos también de divisas. Es muy interesante también entender que cuando se va colectando las matas se encuentran otras cosas. Como agua, como otros recursos. En ese momento los recursos que le encargaban a ellos también eran los de minerales. Por eso les decía que cuando fue Fray Diego García al Huila y estuvo en Andaquíes, tenía el encargo del virreinato de buscar minas. Entonces no era ejercer minería, pero sí era registrar recursos. Yo creo que ese es como el punto. Vale, Boris, gracias. Ya hay dos preguntas sobre lo mismo, entonces vamos a responderle a un anónimo y a Adriana Velázquez están preguntando sobre la parte artística, sobre qué tipo de tinta usaban para plasmar esas plantas en las ilustraciones. Sí, como les decía, los primeros pintores se habían formado en Europa. Hay unos documentos hay unos artículos muy interesantes sobre la escuela de pintores de Mutis. También recomiendo un documental que hace History Channel, creo, con la Universidad Nacional. Se llama Expedición al Nuevo Reino de Granada, donde habla una historiadora del arte
Entonces también hay artículos sobre esto. Ellos estuvieron en Europa y lo que se usaba en esa época eran minerales para producir ciertos colores. Hay un artículo de don Santiago Díaz Piedradita también sobre las boticas en la época de la colonia, que incluye algún tipo de tinturas, algún tipo de minerales que eran usados, bueno, digamos, ¿qué podía haber en una botica, no? Muchos de estos minerales llegaban acá con el interés médico, pero otros llegaban con el interés artístico. Por ejemplo, esos pintores de la expedición eran ya pintores antes de llegar a la expedición, muchos que fueron maestros ahí. Otros llegaron y aprendieron. Entonces, sabían extraer de algunos minerales o importar los minerales que podían, algunos colores que no se podían sacar de plantas. Otros sí fueron extraídos de plantas. Algunos son extraídos de plantas y fueron parte del conocimiento y muchos no fueron como socializados de que estaban sacando los colores. Pero para esos casos hay artículos que registran qué minerales usaban y qué plantas también usaban. Incluso hay un pasaje de Mutis en el Tolima, en Bosque Seco, y habla del dinde, que es Maclura tinctoria, y dice, de este se saca el color, y habla del color que se extrae de esta planta. Es un árbol realmente. Es un árbol que tiene referencia cruzada. Bueno, se extrae un tinte, pero en algunos lugares de la Orinoquía lo usan para sacar las muelas dañadas, por ejemplo. Entonces, los registros que hacía Mutis no solo eran en términos botánicos, taxonómicos, sino que muchas veces fueron del conocimiento de la gente sobre estas plantas o los usos que tenían y aprendió de ellos y usó algunos de estos tintes. Y bueno, hay muchos casos también así similares, pero básicamente jugaban con minerales, jugaban con plantas, con temperaturas, con calentar algunas sustancias, otras no. Entonces sí hay diferentes orígenes. Vale, gracias Boris. Volviendo a una pregunta a Santiago, él nos pregunta sobre qué utilizaban para conservar el material recolectado. Muy interesante, Santiago, por esa pregunta. El uso de alcohol para colectar, la referencia más antigua que he leído, que no puedo decir que haya leído mucho de eso, son el formol, el alcohol y el ácido acético. Pero en la época de Mutis, lo único que yo he leído que él registró que guardaba en aguardiente, habla de alcohol, habla de aguardiente, eran los animales. Las plantas tenían que llegar muy rápido a donde estaban los pintores y después tenían un día o 2 días para poder hacer los dibujos y las ilustraciones o los bocetos y las memorias de qué colores había en cada planta, porque la planta tocaba secarla, no era posible preservarla. Bueno, y además que incluso hoy en día muchos hemos querido en campo preservar el color azul hermoso de una faramea, por ejemplo, y no, pues es increíblemente imposible. Cuando se saca del alcohol, pues ya es blanca, en el mejor de los casos. Entonces, no las preservaban, sino que las secaban, o sea, la preservación era de la planta en seco. Después de secado, pues ahí sí mantener lejos de la humedad y de la luz. Vale, Boris, muchísimas gracias. Aquí Flores te envían, que muy interesante la charla. Ahí viene unas preguntas ya más de tipo global sobre el impacto de los botánicos hoy en día. Te preguntan que ¿cuál sería el desafío de los botánicos a día de hoy? El desafío de los botánicos el día de hoy es una opinión muy personal, ¿no? Obviamente. Es lograr ganarle a la deforestación y a la destrucción. Pues Colombia está afrontando un momento de posconflicto, de posacuerdo, lo que ha hecho que muchos espacios el orden de las cosas cambie y la destrucción de los recursos sea muy rápida y a pasos agigantados, ¿no? Entonces, poderle ganar a eso, yo creo que es uno de los retos más importantes. Pues ahí tenemos, si nos ponemos al lado de Mutis, de Caldas o de Triana, tenemos internet, tenemos 1000 garantías, 1000 ventajas, muchas ventajas, unas formas de comunicarnos muy fuertes. Y al contrario de ellos, pues no, bueno, también tenemos la posibilidad de desplazarnos a ciertos sitios, pero hay sitios donde no se puede entrar o donde es muy difícil hacerlo.
y yo creo que el reto es pelear, es lograr llegar primero que la destrucción, ¿no? Listo, gracias Boris. Laura Mejía nos lanza dos preguntas. Bueno, en realidad serían tres. ¿Cuál considerarías que es la importancia de la expedición botánica a través de la historia? Y asimismo de poderla replicar en nuestro presente. Bueno, muy interesante las dos preguntas. Yo creo, bueno, la expedición botánica fue un laboratorio, fue un proceso de científicos tratando de hacer del conocimiento, aplicarlo a la lectura de la naturaleza, ¿no? Era un poco el papel de la ilustración. Hay varias lecturas sobre esas interpretaciones, las que hizo el mismo Caldas, las que hizo incluso Humboldt, pero pues yo creo que la expedición botánica permitió usar herramientas, usar conocimiento que se estaba gestando en ese momento y aplicarlo acá. Tener la posibilidad, sin embargo, pues siendo una colonia, ¿no? De hacer esa ciencia, yo creo que para Caldas fue un gran empuje. Poder hacer parte de la expedición, poder conocer a Bonpland, a Humboldt, poder vivir ese momento, hizo que pudieran escribir las obras que lograron escribir, que también formaron las generaciones que siguieron después, que fueron Triana. A veces vemos la historia, y es una cosa muy común, ¿no? No tan estratigráficamente, sino que vemos la historia en un hecho grande y otro hecho, y es como si 80 años no hubiera pasado nada. Pero claro que habían claro que habían jóvenes que tenían intereses botánicos, que tenían curiosidad, que querían hacer ciencia y veían ese suceso de la expedición como algo remoto, pero como la posibilidad de replicarlo. Y fue lo que le pasó a Triana, lo replicó. Y después de Triana ya fue Santiago García que hizo la expedición al Orinoco, la primera flora de Colombia, por ejemplo, o Florentino Vesga. O sea, hubo botánicos a lo largo de todos estos años que usaron el resorte de los anteriores, y la expedición botánica fue un resorte muy grande que también se alimentó de las expediciones de la Condamine, de los viajes de Loughlin, de los otros viajes y de historias que leían. Es muy importante las que yo les mostraba al principio, el Orinoco Ilustrado, de estas obras de Gumila, de los sacerdotes, eran como las novelas que muchos se leían, que era como la mítica gesta de poder ir a la selva y ver plantas y animales que no se veían. Entonces piensen que la imaginación fue algo muy importante, pero estos aportes fueron mucho más importantes. Entonces lo que les decía, si uno se pone en la cabeza, vino la expedición, tomaron muchas imágenes, hicieron muchas cosas, pero se fue, o sea, los españoles se la llevaron en su momento, ¿no? Allá en 1816. Pero después quedaron los semanarios del Nuevo Reino de Granada que no tenían dibujos, pero tenían las descripciones de la geografía de Colombia, las alturas de los nevados, la altura de los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el primer número hay una descripción muy bonita de la geografía de Colombia que hace Francisco José de Caldas. En términos de que si se puede hacer ahora, pues ese es el sueño de muchos de nosotros, y yo creo que varios botánicos han logrado replicar un poco la expedición, procesos como el Inventario Forestal Nacional, pues obviamente también nos lleva o ha llevado a botánicos a lugares muy importantes. Es un proceso que muchos hemos querido hacer y hemos podido hacer por regiones. En mi caso personal lo logramos hacer con una pequeña grupo de proyectos hechos como que lo llamamos Flora del Tolima capítulo 1, que fue viajar a lo largo del Tolima y colectar donde no se había colectado antes, basados en registros históricos, sobre todo los ejemplares botánicos. Yo creo que también viene de ahí la afición de algunos botánicos a la historia, y es que los ejemplares botánicos son documentos históricos. La misma letra de Triana, los datos que tomaban, a veces qué es lo que estaban haciendo, hay colecciones que aportan historia un poco. Incluso no toqué el tema, pero una de las formas que están haciendo para saber cuáles colecciones eran de Caldas y cuáles eran de la Expedición Botánica de Mutis son el papel, porque en el papel habían el molino, el origen del papel que usaba Caldas, que lo compraba en otro sitio, era diferente al que usaba Mutis. Entonces tiene unas impresiones, como unos bajorrelieves, y lo están usando para saber, o lo usaron para saber cuáles eran las colecciones de Caldas.
Entonces yo creo que sí, sí es posible una expedición botánica ahorita. Es un reto que se está planteando desde el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Y pues es un reto grandísimo porque como tenemos muchos recursos, pues también requerimos tomar también muchos datos y muchas formas de muestras, pero sí se puede hacer y yo creo que están saliendo muchas expediciones y muchas empresas, iniciativas de universidades y de diferentes grupos de investigación y de botánicos que son bien interesantes. Vale, gracias. Byron Pardo nos pregunta, ¿qué estudios realizó Humboldt en el Camino Real del Tolima al Quindío y si se conoció con Mutis para hacer otros estudios? Bueno, como decía anteriormente, él se encontró con Mutis en Santa Fe. ¿Qué estudios hizo Humboldt? Sí hay referencias en las memorias de Humboldt. Humboldt hizo medición del Nevado del Tolima. Algunos afirmaban que Humboldt había ascendido el Nevado, él no ascendió el Nevado. Bueno, si Byron Pardo me hace esa pregunta, me imagino que sabe por dónde empieza el camino, el camino que cruza del Tolima al Quindío. Humboldt usó el camino del Quindío o el camino de Tolima-Quindío, a diferencia del que habían usado antes Caldas, que era un camino sobre la cuenca del Magdalena que iba a dar a Popayán. Entonces lo que hicieron fue un camino, perdón, lo que hizo en el camino fue llegar a Ibagué. Hay unos registros de la familia Vila, si no estoy mal, que indican cuál fue la casa. Bueno, ahí tienen fotos, la casa ya no existe, donde se quedó Humboldt, y a Humboldt le hacen como un homenaje ahí en Ibagué. Él al otro día toma medidas, toma con sextante, toma la altura del Nevado del Tolima, calcula entonces la altura del Nevado del Tolima, y eso está plasmado en el semanario del Nuevo Reino de Granada. Esa memoria la copia, Caldas la cita de Humboldt. Entonces, si el semanario del Nuevo Reino de Granada está en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Colombia, están todos los ejemplares, está el escáner pues, de cada uno de los semanarios. Entonces, ahí mide la altura del Tolima y baja al río Conveima y hace ascenso por lo que hoy en día es la vereda Las Amarillas o la vereda Santa Teresa. Del barrio Libertador, que es donde después acampa Simón Bolívar, que hace el mismo viaje, el mismo recorrido, pero ya cuando es presidente. Ese es el mismo viaje que hace Humboldt, y lo hace es muy cerca al centro de Ibagué. Realmente mucha gente cree que es muy arriba, cerca al Nevado. No, realmente es cerca de Ibagué. Es prácticamente Ibagué, pues, como el casco urbano. Y ahí cruza, sube el Camino de las Amarillas y hace, en términos de mediciones, hay un registro hace observaciones en el volcán Machín, o unas aguas termales que hoy día existen, ¿no? Y no hay como una memoria literal del camino, pero sí menciona el sitio en varios de los apartes de la obra que publica después, y presenta unas mediciones. Creo que era la pregunta, sí. Sí, para ese enfoque, Boris. Listo. Estas siguientes, algunas las has respondido en parte, en todas las otras preguntas que hemos realizado. Una muy interesante es que Anónimo pregunta que ¿cómo podemos capitalizar toda esta historia científica que reveló y revela nuestra riqueza en flora para contribuir a la conservación, más ahora cuando la deforestación crece de manera abismal? Se ha hecho, se ha estado haciendo. Varias especies que fueron publicadas a partir de esto, de la obra de la expedición botánica, han sido usadas para mostrar cuál era la distribución original. Y al ver que no se encuentran ya o que están muy escasas, pues se pueden categorizar en riesgo. Nosotros hicimos, bueno, con la Universidad del Tolima lo que hicimos fue una comparación de las colecciones botánicas en todo el Tolima, en un proceso pues, de investigación con una estudiante, una tesista, y con un proceso de investigación apoyado por la Oficina de Investigación de la Universidad del Tolima. Vimos cuáles eran las zonas en términos históricos, por ejemplo, por las narraciones de Bocingol y las especies que ya no se encontraban. Y eso fue parte de un capítulo de un libro publicado hace poco, editado por el profesor Mario Vera, de la Universidad del Tolima, que se llama Conflictos Ambientales en el Departamento del Tolima. Entonces, por ejemplo, les decía, este camino del Quindío que va de Ibagué
a Cerca Salento. Las mejores visiones de ese camino están en la obra de Bosingó, que fue un francés que vino con la expedición SEA más o menos en 1822, 1823, cruzó esta zona con Bolívar, pero iba registrando muchas cosas. Cuando llega lo que es hoy en día la vereda de las Amarillas, que es hasta donde hoy en día llega la vía de carro, pues ahí registró palma de cera. Hoy en día no hay una sola palma de cera en toda esa zona. Entonces, eso es una forma de hacer un registro histórico de cómo ha cambiado el ambiente, cómo ha cambiado el paisaje, y pues que sí funciona, sí sirve tener esos datos y pues ya están capitalizándose. Entonces, el caso de nosotros, de la idea de estos registros que les digo que tomamos, se va a unir a un mapa. La idea, bueno, la propuesta es unirlo a un sistema de revisión ambiental del Tolima para ver cuáles han sido los sitios más alterados. Y también para tener, por ejemplo, si las colecciones son recientes y más adelante pues ya no hay nada, pues eso es un testigo de que va avanzando la deforestación. Eso es muy importante, por ejemplo, para el bosque seco tropical, que es tan frágil y lo que queda ya es muy poquitico. Entonces, sí, una parte de lo que nosotros encontramos fue cómo eran los bosques secos del Tolima. Y en eso, por ejemplo, los diarios de Muti son bien bonitos porque pues le muestran a uno un paisaje diferente al que se puede ver hoy en día. Vale, Boris, gracias. Adriana Velázquez nos vuelve a lanzar dos preguntas. La primera, un poco más de tipo de datos. Pregunta que de la iconografía muticiana, ¿cuánta aún existe? De la iconografía, pues no podemos decirlo, pues se supone que cuando Matiz y Sinforoso Mutis embalan las cajas para España, pues lo que se envía para España es lo que llega allá, o sea, lo que registran las cajas. Que se haya perdido, pues el museo, el Real Jardín Botánico de Madrid y su museo de dibujos no registra pérdidas ni daños, incluso es increíble ver las imágenes, bueno, que no he visto personalmente, la fidelidad de los colores no ha cambiado en 200 años. El Real Jardín Botánico de Madrid guarda muy celosamente estas imágenes. Los químicos no se han alterado en todas las plantas, pues en la mayoría de las plantas que se han estudiado, que se han revisado, ¿no? No digo que no se haya dañado ninguno, pues que no se haya visto, pero pues digamos que ha estado en una muy buena custodia. Lo que pasa, algunos datos, algunas cosas de la expedición, como mapas, sobre todo mapas y las ectipas, estaban fuera de los mismos inventarios, como en la misma zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mapas estaban en un sitio que había sido llevado por la información militar y fueron recuperadas tiempo después, que fueron los mapas de Caldas. Y las ectipas también estaban en una ala diferente donde estaban los dibujos, y después fue por los curadores que encontraron las ectipas y por la consulta que le hicieron al profesor José Luis Fernández Alonso, que pues se dieron cuenta que eran las ectipas de Caldas. Pero en cuanto a la iconografía pues sabemos que está en España y que está en muy buena custodia. El Real Jardín Botánico tiene una zona para esto porque no fue la única expedición que produjo dibujos, ¿no? Vale, Boris, gracias. También Adriana entonces hace la pregunta más de rigor, ¿no? Que aparte de poder generar estos espacios para pues darnos este conocimiento, ¿qué se piensa hacer con respecto a la pérdida de biodiversidad en los lugares donde se originó la expedición botánica? Pues ahí, eso sí, si fuera de lo que uno quisiera que fuera, el bosque Mariquita, que es lo que queda, el bosque Mariquita, que no es ni la mitad, yo creo que no es ni la 10ª parte de lo que fue en la época de Mutis. Ha sufrido procesos administrativos muy tristes, aunque ha tenido un proceso de protección muy complicado. Yo creo que las protecciones más importantes son la gente, o sea, que las comunidades cuiden estos espacios. Yo creo que la mejor protección, la más eficaz que he visto en el bosque Mariquita es de don Orlando Velázquez, de hecho, el protector del bosque durante muchos años. Una persona increíble porque tiene en la cabeza muchos de los
espero que todavía lo tenga, muchos de los pasajes del diario de Mutis sabe dónde es allá en campo. O sea, uno ir con él es casi como ir con Mutis. Además que se expresa como un botánico lineano. Ese tipo de personas, ese conocimiento, esa forma de transmitir el conocimiento a las comunidades hace que las comunidades cuiden una zona y una región. Yo creo que los mejores ejemplos que he visto han sido las iniciativas de protección comunitarias. El Estado tiene áreas protegidas, tiene categorías, tiene diferentes categorías a nivel nacional, a nivel regional, las corporaciones, pero a veces las herramientas para hacer cumplir estas normas son muy complicadas. Entonces, si no es la comunidad, yo creo que es muy difícil hacer este tipo de control. Listo, gracias, Boris. También acá nos preguntan, eso también ya un poco más de la parte histórica de la expedición, que cómo realizaban los botánicos la reforestación y la producción de medicamentos en esa época de la historia. La reforestación. Así aparece, la reforestación y la producción de medicamentos. Ok, sí, bueno, como les decía, hay una memoria bien interesante de don Santiago Díaz Piedradito, un artículo, lo pueden buscar, está en línea, está de la revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sobre los listados que habían en las boticas. Depende del tipo de producto. Don Santiago menciona las diferentes formas que hay de preservar los medicamentos. Entonces habla de lociones, habla de jarabes, habla de brebajes. Entonces, obviamente, si nos vamos un poquito a la tradición popular hoy en día, se ha mantenido vigente, ¿no? Entonces, si una planta sirve en emplasto, pues se aplica fresca, ¿no? Hay plantas que tienen que aplicarse frescas. Recuerdo muy bien una referencia a la suelda con suelda, que es una lorantácea, que es una planta que se aplica sobre lesiones, fracturas, que se usaba en esa época y así se sigue usando hoy en día. Entonces, algunas eran extraídas por medio de alcohol, se fijaban en alcohol, otras eran cortezas, por ejemplo, cortezas eran preservadas como cortezas, como raíces incluso también, que se consideraba que tenía una alta eficacia por la concentración de las sustancias. Y bueno, digamos que los botánicos, no necesariamente todos los botánicos eran de la expedición, pues fungían como médicos, ¿no? Varios hicieron como iniciativas personales. Pedro Fermín de Vargas, el que les mencionaba al inicio, que tiene una historia muy particular en la expedición, porque bueno, él interrumpe muy rápido, él propone varias formas de sacar plantas medicinales para comercializar. Él tenía una visión muy comercial, muy de generar recursos. Él habla de diferentes cortezas que se pueden extraer, recuerdo los apuntes de él. En cuanto a reforestación, bueno, en esa época pues no se planteaba algo así, aunque el primero que habla que el clima va a cambiar en algún momento por los procesos de tala de los bosques es Humboldt, cuando están cerca del lago de Maracaibo. Pero ya en esa época incluso es triste, pues porque obviamente cuando necesitaban una planta que estaba en un árbol, una orquídea, pues tumbaban el árbol, ¿no? Digamos que ese es como el relativismo cultural, ¿no? Si no lo tenés, si está abundante por todo lado, pues sobra, entonces se puede tumbar. Hay un registro de Mutis empezando a remontar el Magdalena, bueno, como cerca a las playas del Carare, cuando para mirar los nidos de los mochileros, de, de, de estas aves que generan que hacen los nidos bien largos, no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, de estas aves, tumban el árbol para ver cómo es el nido por dentro, para registrarlo, ¿sí? Bueno, eso me hace recordar que hay otros productos que se usan medicinalmente que no necesariamente eran plantas. También registran otro tipo de uso. Por ejemplo, una cosa que siempre me pareció muy particular, que no he visto si todavía lo usan, es un tipo de tumor, un tipo como de cálculo que van generando, acumulación mineral que generan las chivas, las ovejas, las cabras, las extraían y las usaban como remedio. Ese tipo de cosas, por ejemplo, algunas son exudaciones, otros son ciertos tipos de piedra, ciertos tipos de minerales, incluso el mercurio era usado, aunque no se llamaba mercurio, tenía un nombre en particular, no recuerdo bien. Incluso si alguien ha leído Cien años de soledad, hay una parte donde hablan de la alquimia y de algunos productos, y esos son los mismos nombres que pueden ver en el artículo sobre las boticas. Boticas en el Nuevo Reino de Granada. Es como inventario de varias boticas y muestra qué plantas usaban, qué cosas habían. Algunas venían de Europa
Me imagino que con la expedición botánica también, bueno, surgió mucho el símil, ¿no? Una planta olía a albahaca, entonces también se va, pero era nuestra nativa acá, entonces pasaba a llamarse albahaca. O como el canelo de páramo y pasa a ser usada en un contexto similar, ¿no? El género Drimis, y pues considerada como canelo diferente al cinnamomum, pues del canelo de Ceilán, ¿no? Entonces, digamos que si en esa época había un mayor valor a la medicina, a las plantas, pues porque realmente la medicina eran las plantas, básicamente, ¿no? Y los conocedores, pues pasaban a ser algo así como médicos. Entonces, sí, hay varios procesos, ¿no? Muchísimas cosas que fueron usadas como antídotos para serpiente, antídotos para mordeduras o desinflamantes, que eran usadas en su momento y que lo importante era ir a tomarlo y llevarlo. Aunque no, pues habría que buscar más cómo funcionan los mercados en climas diferentes, porque por ejemplo, pues, contar con una planta que estaba en la parte caliente en Bogotá, pues sería complicado, ¿no? Vale, Boris, gracias. Ya últimas 3 preguntas. Carlos Gómez nos hace la siguiente anotación y una pregunta. Entonces, en la presentación vio y escuchó acerca de las quinas. Él ha escuchado también acerca de sus propiedades medicinales usadas para la época y que eran provenientes del Perú. Y quisiera que dieras como un aporte respecto a ese tema, sobre las propiedades de las quinas en esa época. Pues es un tema muy particular. Hay un libro, se lo recomiendo al asistente, que se llama Remedios para el Imperio, de Mauricio Nieto Larte, profesor de Historia de la Universidad de los Andes. En Remedios para el Imperio, Mauricio Nieto hace un repaso muy fuerte sobre la función y el comercio de la quina y cómo hacía la corona española para garantizar o para certificar las cortezas. Mutis tuvo una gesta muy personal por la quina, donde él planteó varias especies de quina nueva. En el momento un botánico, Fernández de Panamá, le sugería que no, que esas eran las mismas quinas que habían en Perú. Finalmente la historia pues le dio la razón a Fernández. Pero Mutis tenía mucho anhelo antes de la expedición de exportar quinas. De hecho, lo empieza a hacer con su hermano Manuel, creo que era el papá de Sinforoso, que vivía en Girón, que hizo parte de los comunes, de la Revolución de los Comuneros, que de exportar la corteza de quina. Sin embargo, por análisis, por lo que plantea Mauricio Nieto Larte, la calidad de la quina de neogranadina no era de la misma calidad de la quina peruana. La quinina, que es la sustancia que ayuda al cuerpo bueno, a llevar el proceso de los temblores, las fiebres y a pelear contra la malaria, es la quinina, la que se encuentra en esta corteza. Pues esa es la que estaban buscando. Realmente las quinas estaban asociadas a climas fríos, a ciertos tipos de clima. Muchos bosques fueron exterminados, pues cortando las cortezas y matando los árboles en algunos casos. Pero según el libro de Mauricio Nieto, Remedios para el Imperio, no es la misma calidad de la quina neogranadina a la quina peruana, por lo menos no en calidad y cantidad. Pero le recomendaría ese libro. Fue reeditado por la Universidad de los Andes porque durante mucho tiempo no se encontraba. Pues sí, solo lo conozco en medio físico, nunca lo he visto en medio magnético. Pero bueno, por ahí está mi correo, si algo yo le puedo enviar alguna parte o algo así, una imagen digital. Pero si quiere profundizar, está eso. Se publicó El Arcano de las Quinas, que es una revisión también taxonómica de las quinas de Mutis. Con esas iniciativas se han hecho otras iniciativas, incluso hasta artísticas. Alguna vez un artista plástica estaba buscando la quina de Mariquita y resulté en Mariquita con don Orlando Velázquez, que les comentaba ahorita como el guardián del bosque Mariquita. Resulté con él buscando la quina de Mariquita, la cinchona mariquitensis, que realmente nunca, pues eso no ni siquiera era de ese género. Pero sí, las quinas dio para muchas historias. Fue publicado El Arcano de las Quinas. Hoy en día hay un libro muy bonito que recuerda varias de esos procesos, pero en términos de memoria, a comparaciones de las diferentes orígenes de la quina y calidades, recomiendo este libro de Remedios para el Imperio. Vale, gracias, Boris. Ya penúltima pregunta. Laura quiere saber si conoces de talleres de ilustración botánica de fácil acceso. Pues no, pues bueno, he visto en redes, hay varios grupos de ilustradores botánicos. Yo les recomendaría un grupo que se llama Faceplant en Facebook, o si no, Identificación de Plantas de Colombia. Recientemente hay uno de asteráceas también.
que consulte ahí. Realmente yo no, pues, no soy ilustrador, no tengo ese talento, porque eso es un talento realmente. Hay unas escuelas de ilustración muy desde lo artístico, hay otras que utilizan ya métodos digitales, ambos pues muy válidos, ¿no? En Colombia hay unos grandes ilustradores, no solo en flora, sino también en fauna, pero entonces les recomiendo que busquen estas redes. No recuerdo en este momento, pero habían unos talleres a finales del año pasado para los congresos colombianos de botánica que organiza la Asociación Colombiana de Botánica con sus diferentes sedes. Siempre se busca un curso de ilustración, y para el congreso pasado hubo un curso dado por una profesora mexicana. Vino y dio el curso ahí en el congreso, pero no, en ese momento no tendría, pero sería bueno que preguntaran en estos grupos de botánicos en Facebook. Vale, Boris, y ya última, entonces, nos escriben desde Sotará. Nos dice, un anónimo nos dice que a 15 minutos de la cabecera encuentran el molino Francisco José de Caldas, donde dicen que él vivió y realizó sus estudios de gastronomía y botánica. Están haciendo trabajos para fortalecer ese conocimiento, pero ellos quieren, o esa persona quiere, desde su punto de vista de su vocación, que es ecólogo, saber cómo puede fortalecer esa parte de investigación para poder hacer esas investigaciones que hizo Francisco José de Caldas. Muy, muy interesante ese tema. En el libro del Bicentenario está en línea, en la presentación está el link. Hay un análisis bien interesante sobre los estudios de Caldas en términos de la salud, la gastronomía y el clima. Perdón, bueno, tal vez no es en ese libro, es en un libro que se llama Orden Natural y Orden Social, pero eso está en un semanario del Nuevo Reino de Granada. Los estudios que hizo Caldas sobre la alimentación, las calidades de la alimentación, las calidades del clima. Caldas fue un visionario en muchos aspectos, increíble. Yo creo que es de los documentos más antiguos donde he leído que la herencia tiene que ver con la adaptación al clima. Incluso yo creo que ni el conde de Buffon lo plantea así, pero en uno de sus documentos del semanario El Nuevo Reino de Granada se puede leer entre líneas que él está planteando que lo que una generación se puede ir adaptando al clima por cambios. Si lo vemos en 1810, que fue cuando lo escribió, pues imagínense, Darwin propone el origen de las especies 60 años después. Y pues los estudios de Mendel bueno, para la misma época, pero son años después y es otra formación, otro tipo de conocimiento, otra época. Y bueno, yo creo que es muy importante. Le recomendaría el documento del libro de Orden Natural y Orden Social. Orden Natural y Orden Social de Mauricio Nieto Larte, y lo puede buscar, está en línea, está en JSTOR. Sí, pues no sé si está libre, pero bueno, me podría escribir un correo y yo se lo puedo enviar. Esas plataformas a veces son de limitado acceso. Vale, Boris, entonces ya con esto terminamos la parte de preguntas. Joan Izquierdo te envía saludos. También Byron Pardo te agradece también las respuestas a las preguntas. Bueno, te hace un comentario de pronto que para cuando una conferencia de los hallazgos de la expedición botánica y biodiversidad del Parque Natural Regional de Galilea. Eso nos lo escribió Byron. Y ya terminando esta parte, te agradecemos muchísimo, Boris, por tu tiempo. Muy enriquecedora esta charla, muy interesante toda esta parte de historia sobre estas expediciones al Nuevo Reino de Granada. También a los asistentes, muchísimas gracias por haber estado presentes. Recordarles que la grabación de esta presentación estará disponible en el canal institucional de YouTube del Jardín Botánico horas más tarde o la próxima semana. Estará para que lo puedan ver si lo desean y también para pues, hacer la revisión. Muchísimas gracias a todos. Esperamos encontrarnos en alguna nueva ocasión. Boris, también estarás absolutamente bienvenido para que nos sigas ilustrando sobre este tema en algún otro momento en el futuro. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra a los asistentes, Boris? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por venir. A Byron, pues si se diera el espacio, podemos dar la charla sobre los hallazgos del bosque, de la Reserva Natural Bosque Galilea, que tuvimos 2 años allá trabajando y con hallazgos bien interesantes. No, a ustedes, al jardín, a María Eugenia por la invitación, a Diego por toda la asistencia y el apoyo.
Y pues no, a todos los asistentes, muchas gracias por escucharme todo este rato. Vale, muchísimas gracias, Boris. Ya en este momento terminamos la presentación. De nuevo, muchísimas gracias a los asistentes y hasta luego, hasta una próxima ocasión. Bueno, gracias, que estén muy bien. Bueno.